Bueno, Listo. entonces yo soy médica veterinaria zootecnista, me gradué en Medellín, en el CES. Tengo una maestría en medicina interna de pequeñas especies, o sea, caninos y felinos. Y en este momento estoy haciendo una especialización en neurología y neurocirugía de pequeñas especies también. Ok, Cata, muchas gracias. Y entonces tú me comentas que eres veterinaria, zootecnista, atiendes pequeñas especies. Entonces, cuéntame un poquito más acerca de tu trabajo diario, más que todo, cómo es un día típico para ti, por ejemplo. Bueno, en estos momentos un día típico, en esta especialización que yo estoy haciendo, la estoy haciendo aquí en Estados Unidos y es muy práctica. No es como una especialización en donde yo vaya a clases ni nada, sino que todo es trabajando con los especialistas. Entonces, depende mucho de cada semana, pero por ejemplo, esta semana yo me levanto por ahí a las 7 de la mañana, me arreglo y empiezo turnos a las 8 de la mañana. Ahí, por ejemplo, esta semana he estado en la parte de hospitalizados, en cuidado crítico, entonces básicamente con el especialista vamos, revisamos todos los pacientes, revisamos la historia clínica y dependiendo de lo que revisemos, pues o de lo que obtengamos en el historial y también en el examen físico, miramos si el tratamiento que se les está dando es adecuado o si hay que cambiarle pues algún tratamiento. Y ya luego, cuando ya terminamos con todas las hospitalizados, eh, tengo que ir a la parte de urgencias y atender pues emergencias que lleguen a la clínica. Entonces, más o menos eso es lo que, pues como los días últimamente. Ya luego el turno se acaba como a las 7 de la noche más o menos, y ya, pero básicamente es eso. Ok, Cata, muchísimas gracias. Me hablas ahorita de tu especialización y que trabajas mucho de la mano con los especialistas y me comentas que haces como una visualización previa con los animalitos y todo eso. Y de tu experiencia, de todo lo que has estado trabajando dentro de tu especialización, en tu tiempo pues como profesional, ¿cuáles son los casos más comunes que has visto con los que has trabajado en caninos o en felinos? Bueno, yo creo que los casos más comunes definitivamente es problemas gastrointestinales, entonces vómito, diarrea, también es demasiado común los perros especialmente que se comen cosas extrañas, entonces que se comió, no sé, una tela, que se comió pues cosas extrañas y también ingestión de tóxicos. Entonces, cuando se comen chocolate, cuando comen uvas, cuando comen sustancias ilícitas, yo creo que todas esas son de las más comunes que vemos en urgencias. Sí, y entonces ahora, como relacionado a este tema, que tú me dices que es mucho de temas gastrointestinales y todo eso, ¿crees que haya alguna conexión entre, digamos, los tipos de concentrados genéricos que venden en cadena pues, en las cadenas de distribuidor? Yo creo que la alimentación de las mascotas es un tema importante en el tema de enfermedades gastrointestinales. Yo, por ejemplo, pues tuve una formación también con nutrición porque soy zootecnista también, que es como muy diferente a las veterinarias, pues a las personas que solamente estudian veterinaria que no les dan mucho de nutrición, pero pues yo sí tuve mucho contacto con ese tema de la nutrición y realmente yo personalmente me voy mucho prefiero mil veces que le den un concentrado de una marca comercial a un animal que, por ejemplo, les cocinen en la casa o que les compren como comida natural, barf, o como esas variantes. Yo estuve trabajando un año como gastroenteróloga cuando me gradué y realmente sí hay una conexión muy grande entre animales que se presentan con pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, y que comen comida BARF. Entonces, ¿qué es la comida BARF? Y como esas variantes naturales, muchas veces muy alta en proteínas, muy alta en grasas,
bajas en carbohidrato y muchas veces ni siquiera son formuladas por veterinarios o zootecnistas que sepan del área. em, y esas altas cantidades de grasa definitivamente sí afectan mucho el sistema, especialmente pues la pancreatitis es algo que es muy común en estos pacientes y además la alta cantidad de proteína que se le da a las mascotas puede también causar muchos problemas de riñones. Entonces, sí he visto como una correlación con la comida y la salud, especialmente cuando son estas dietas como naturales o tipo bar, pero también como las dietas comerciales, pues también depende mucho de la marca y de la línea, porque no todas son buenas. Entonces, las que son como de gama baja, también son muy altas en grasas y en proteínas que no son tan buenas y en carbohidratos que también pueden causar pancreatitis o pues problemas gastrointestinales en general. Ok, o sea, tú lo que dices es que es mucho más recomendable darles el alimento en grano, genérico, que sea buena calidad y no tanto enfocarse en esas comidas naturales y las que son como concentradas especializadas como barf y esas cosas, más o menos. Total. Sí. Para mí es mucho mejor y obviamente cada paciente es diferente, pero siento que he visto demasiados problemas con esas comidas naturales versus las comidas comerciales. Ok, Cata, entiendo. Muchas gracias. Listo. Yo tengo una mascota, sí, es una pastora alemán, se llama Kira, tiene año y medio. Y como cliente me he dado cuenta de que ahora más que nada hay mucho tratamiento especializado, hay muchas más, ¿cómo lo digo así? Como más herramientas para tratar a los animales, ¿sí? Entonces, cuéntame un poquito más acerca de eso, ¿sí? Como qué tanto ha avanzado en lo que llevas trabajando como profesional desde tu inicio de la carrera hasta ahorita en tu especialización, ¿cuáles han sido los cambios más técnicos, nuevas maneras de encontrarle los problemas a los animalitos? Un poquito de eso. Ujú. Pues yo creo que la medicina veterinaria se ha avanzado mucho, más que todo en los últimos 30 años. Yo creo que en los últimos 5 años no tanto, pero sí en los últimos 30 años se ha avanzado demasiado. Ahora se han traspolado demasiadas herramientas de la medicina humana para la medicina animal. Por ejemplo, en la parte de cirugía, antes las cirugías en los animales eran simplemente pues la cirugía clásica de, por ejemplo, abrir el abdomen y hacer lo que se tiene que hacer adentro. Ahora se traspoló la parte de la paroscopia, que es cirugía de mínima invasión, en donde se usan lentes y puertos de más o menos 1 centímetro, entonces se hace más o menos 3 incisiones en el abdomen de 1 centímetro. En dos de ellas se meten como los instrumentos que uno va a usar adentro y en otra se mete el lente y con eso puedes hacer un montón de cirugías sin tener que abrir al paciente. Y pues reduce obviamente el posoperatorio porque son incisiones muy pequeñas, el dolor del paciente. Eh, Esa es una de los puntos que he visto como muy desarrollado ahora. También todo el tema de mínima invasión en general, entonces endoscopias, colonoscopias, rinoscopias, como que todo el tema diagnóstico de mínima invasión que ha sido también traspolado de la medicina humana, siento que cada vez se usa más eh, y es una herramienta que está como más disponible en las clínicas veterinarias versus hace unos años que muy poquitas clínicas lo tenían. Em, por ejemplo, en Colombia todavía está un poquito atrasado en el tema de diagnóstico de alta calidad, por ejemplo, resonancias y tomógrafos, porque no hay muchos. O sea, que yo sepa, el CES, en donde pues yo estudié e hice mis prácticas, tiene tomógrafo y resonador para mascotas. Creo, si no estoy mal, que hay otro tomógrafo en el país, pero hasta el momento no creo que haya otras en otras ciudades. Entonces eso sí ha limitado un poquito el diagnóstico en muchas áreas. Pues y siento que es algo pues que todavía hay que fortalecer mucho.
Pero sí, pues creo que en la parte de mínima invasión sí se ha mejorado bastante. Ok, o sea, tú lo que consideras es que dentro de esos procedimientos ha habido un avance bastante, pues, visible, ¿sí? Sin embargo, falta mejorar como la parte de los diagnósticos, ¿sí? Es lo que me comentas. Ok, entonces tú me dices que, pues me imagino, ¿sí? Viéndolo como desde una perspectiva de cliente, de consumidor, todo eso tiene que estar ligado a la demanda, ¿cierto? Ujú. Entonces, em, dentro de estos últimos años que hemos visto como ese cambio entre la perspectiva de tener una familia, que ya las personas no quieren tener casi hijos, niños, no les interesa, y pasan mucho al área de animales, les gusta tener gatos, perros, aves. Entonces, ahora debe haber un boom dentro del área del veterinario, de el que distribuye todos estos medicamentos, todo eso. Entonces, mm, cuéntame un poquito acerca como de ese aumento en la demanda, ¿sí? Por ejemplo, ¿con cuántos veterinarios trabajas tú? Eh, ¿Cómo ha sido el crecimiento de esta área en los últimos años? Pues yo creo que la demanda se ha aumentado, pero más de cantidad que de calidad. O sea, las personas sí quieren hacer mucho para sus mascotas, pero a la hora de la verdad no quieren invertir. Entonces son personas que, listo, van a tu consulta, eh, pero no, o sea, muy poquitas personas realmente buscan como hacer, como, no sé, diagnósticos especializados y así. Obviamente el precio es un factor que afecta demasiado esa decisión, pero siento que como que las personas quieren un cuidado mayor para sus mascotas sin invertir. Realmente la medicina veterinaria es una medicina que es costosa. En Colombia no tanto, pero en otros países sí es demasiado costoso y las personas no son conscientes de eso cuando tienen una mascota. Creo que ese es el peor error que pueden tener y es pensar que es como que el cuido y el agua todos los meses y ya. Entonces, sí me ha parecido que las personas buscan mucha ayuda de veterinarios, pero la mayoría de las veces no siguen en ese camino diagnóstico o de tratamientos simplemente porque pues son costosos y obviamente muchas veces las personas no están dispuestas a pagar eso. Incluso con las consultas de especialistas en Colombia son costosas. Em, y muchas veces las personas simplemente por el precio no, pues no aceptan como ese tipo de consultas. Entonces yo creo que las personas demandan mucho como un desarrollo de la medicina veterinaria, un cuidado mejor para sus mascotas, pero a la hora de la verdad siento que no quieren invertir lo que realmente se debe invertir. Y se compara mucho con la medicina humana, pero en la medicina humana la mayoría de las personas tiene algún tipo de seguro médico que cubre la mayoría de los gastos y las personas no se dan cuenta realmente cuando van a urgencias y les hacen exámenes cuánto realmente cuesta todo eso. Pero con las mascotas sí toca pagarlo sin ningún seguro, entonces eso ha limitado mucho también el crecimiento y el desarrollo de la medicina veterinaria. Ok, entonces digamos que tú consideras, Cata, que si por ejemplo hicieran algunas políticas en las cuales existieran más demanda, por ejemplo, en, en los seguros para animales, la gente invertiría más, o sea, podría eh, tener como más acceso, más intención del cuidado de sus mascotas, Yo creo que ¿sí? sí. En Colombia yo sé que hay varios seguros para mascotas. El problema es que todavía no son tan buenos. Entonces, son seguros que mes a mes te toca pagar y que pueden ser hasta costosos, pero que a la hora de la verdad no te cubren mucho. Entonces, terminas pagando casi el 100% de los cuidados de las mascotas. Entonces, yo creo que tendría que ser como un cambio en donde los seguros se vuelvan realmente como unos seguros de humanos que cubren casi todo,
para que las personas puedan acceder a tratamientos y ayudas diagnósticas. Ok, entonces ahora metiéndonos así como por el área del acceso y la calidad, sabemos que pues obviamente en Colombia es un país muy desigual y que no todas las personas tenemos los mismos recursos o el mismo acceso a esos recursos. Entonces, y tú me estás comentando anteriormente que obviamente la especialización, o sea, pues las citas con especializaciones en la veterinaria son altamente costosas y hay hay estudios, sí, hay registros del DANE que muestran que la mayoría de las personas que tienen mascotas son, son familias de estrato 2 y 3, sí, con que mantienen de a 2, 3, 4 animalitos, después van los estrato 4 y 5 entre 3 y 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿tú cómo considerarías que se podría hacer una mejora para que los accesos veterinarios sean como, los servicios veterinarios, perdón, sean más asequibles como para todas las personas por igual? Yo creo que definitivamente la parte de seguros podría ser una clave para esto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay demasiados seguros también de mascotas, pero actúan mucho como seguros de humanos. Entonces son seguros que al mes son costosos, pero que cuando tú llevas el paciente a que le hagan cirugías y otro tipo pues de diagnósticos, te cubren hasta el 90% dependiendo del plan que escojas de pues de lo que pase con la mascota. Entonces, obviamente, eso hace que las personas accedan mucho más a, a la medicina veterinaria para sus mascotas y pues también es tema de bienestar, o sea, si la persona no tiene habilidad económica, también es un paciente que no se está tratando, es un paciente que está sufriendo, entonces realmente siento que los seguros médicos de las mascotas podrían ser un punto clave para que todas las personas y todas las mascotas puedan acceder a servicios veterinarios. Ok, claro, entiendo. Entonces, tú pues también me comentabas que obviamente las personas van a, a las citas, hacen examinar el perro, pues a la mascota y luego pues no completan el tratamiento, ¿cierto? Hablando pues del acceso, ¿qué tan común se puede llegar a ver estos casos? Yo creo que también depende del sector en donde se trabaje, porque obviamente hay personas que tienen más posibilidad económica y que pues hacen lo que sea para su mascota, pero definitivamente hay muchos tratamientos que podrían ser muy costosos, incluso para personas que tengan una buena posición económica en Colombia. Hay muchas cosas que son demasiado costosas, especialmente cirugías especializadas. En una cirugía ortopédica puede estar en más de 3 millones de pesos solamente de la cirugía. Em, entonces yo creo que no sé, pues es un punto difícil porque igual depende mucho de la economía del propietario, pero también depende mucho de las ideologías del propietario, porque puede que el propietario tenga el dinero para hacer tratamientos, pero definitivamente hay personas que por cualquier cosa, por inconsistencia, por miedos, no realizan los tratamientos que se deben. Eh, entonces yo creo que por ahí del 100% de las personas que buscan ayuda veterinaria, por ahí podría ser 50% realizan todo lo que necesita la mascota, incluyendo tratamientos. Ok, dentro pues de esa ideología del cuidado y, y todos los aspectos que conllevan, ¿tú crees que muchos de los dueños de esas mascotas los cuidan como por interés o porque lo vean como una necesidad? ¿Sí me hago entender? Explícate un poquito. Ok, siento que muchas de las familias se dejan como
A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Eh, hay muchas personas que se encariñan con sus mascotas, ¿cierto? Y ya es un miembro de la familia. Sin embargo, hay otras familias que no se terminan de adaptar completamente al nuevo cambio, al nuevo estilo de vida con la mascota y no le dan el cuidado necesario porque no les parece, es injustificado el gasto, es costoso, eh, entonces no le dan la calidad de vida que se merece. Entonces, y muchas veces, pues claramente por ese estilo de vida llegan a enfermarse, comen algo que no deben, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Tú crees que muchas de esas personas que llegan a tu consultorio, por ejemplo, de lo que puedes ver, han sido porque tienen interés en cuidar a la mascota o porque ven la necesidad de ayudarlo, ¿sí? Por el daño que le causaron? Yo creo que lo que yo he visto es que la mayoría de las personas, si quieren a sus mascotas, si quieren cuidarla y en su parecer hacen lo mejor que se puede, pues con los conocimientos que tienen. Yo siento que el problema es que muchas personas consiguen una mascota sin asesorarse primero en cuáles son los cuidados realmente que debe tener un animal, porque muchas personas aman a sus mascotas y quisieran hacer todo por ellas, pero por ese desconocimiento no las han cuidado de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, muchas personas consiguen mascotas sin saber que tienen que vacunarlas constantemente, desparasitarlas constantemente, eh, el tema de la nutrición, de como los cuidados preventivos. Y ya cuando se enferman las mascotas y los llevan a las clínicas veterinarias, es cuando uno como veterinario les dice, pues, cosas que de pronto no han hecho de la mejor manera, pero que por simple desconocimiento no se hicieron. Por ejemplo, las vacunaciones. Muchas personas no saben, o por ejemplo, comprar una mascota, que es demasiado común. Los criaderos les entregan un carnet de vacunación que muchas veces es la primera vacunación que está totalmente incompleta. Es la vacunación, la primerita, que no tiene rabia, no tiene leptospira, no tiene otras, dependiendo del estilo de vida. Les dicen, y esto me parece también pues como una falta de responsabilidad de parte de criaderos y de estos tipos de negocios, les dicen que su mascota está completamente vacunada y está completamente desparasitada con una sola dosis de desparasitación y que ya no necesitan la vacuna nunca más, pues ninguna vacuna, ningún tipo de cuidado. ¿Qué pasa? A mí me parece que no es culpa de los propietarios porque un propietario no debería saber pues cosas médicas, pero sí me parece que el asesoramiento es algo importante. Entonces, se presentan muchos casos en cachorros, por ejemplo, de parvovirus o distemper, que son virus altamente mortales. Eh, y es simplemente por el tema del desconocimiento de que tenían que vacunar más a los cachorritos. A un cachorro, más o menos en su edad de cachorro hasta los 6 meses, recibe alrededor de 4 vacunas y muchas dosis de desparasitación. Pero por ese mismo desconocimiento son cachorros que ya después no tienen las defensas suficientes, no están desparasitados, no están vacunados contra todo lo que se debería, llegan a enfermarse y muchas veces mueren. Entonces yo creo que el problema no es tanto como de que las personas quieran, porque las personas sí quieren, la mayoría de las personas quieren que su mascota esté bien y quieren tratarlas y quieren que se curen, pero es mucho desconocimiento. Entonces, de pronto no hacen las cosas para prevenir en casa y ya luego el animal se enferma. Ok, sí, claro. Entonces, ¿tú consideras que debería haber como una clase de educación em, pre, pre tener la mascota, ¿cierto? O sea, antes de tener la mascota, digamos, las fundaciones de adopción, los criaderos deberían tener
esa clase de asesoramiento, de educación para enseñarle pues al cliente, a la persona final, eh, como los cuidados y los tratamientos que debería tener y todo eso, ¿cierto? Entonces, también cuéntame un poquito acerca de cómo uno, como cliente, ¿sí? Como alguien que quiere tener una mascota, alguien que quiere adoptar o comprar, debería primero conocer, ¿cierto? Porque muchas de esas fundaciones de pronto, o muchos de esas criaderos más que todo, no son tan transparentes a la hora de adquirir, pues, la mascota. Entonces, uno como sabe también como consumidor a la hora de adquirir la mascota, que están siendo transparentes con uno. Yo creo que uno debería adoptar muchas cosas, o sea, la medicina humana es muy chévere porque ha desarrollado mucho y yo creo que uno debería adoptar como cosas de ahí. Por ejemplo, cuando las mujeres o las parejas tienen un hijo, ¿qué es lo primero que hacen? Aunque no esté enfermo, van donde el pediatra. O sea, ha nacido y creo que al día siguiente o ese mismo día ya tienen la primera consulta con el pediatra, aunque no esté enfermo. Y el pediatra es el que les dice a los papás, listo, la alimentación es así, tiene que tomar tanta leche, los cuidados son estos, vamos a vacunarlo con las primeras vacunas tal día y estas son las fechas de vacunación. Creo que eso debería también adoptarse en la medicina veterinaria, o sea, hacer una consulta con algún médico veterinario con tu mascota cuando la adquieres para hacerle preguntas, para saber exactamente qué es lo que hay que hacer, cuáles son las vacunas que se deben hacer, cómo se desparasita, cómo prevenir enfermedades, cada cuánto se puede bañar un animal, bueno, cosas así. Yo creo que sería una práctica muy interesante y que ayudaría demasiado a la prevención de enfermedades. Ok, y Cata, hablando acerca de la desinformación, ¿alguna vez este tema ha afectado tu trabajo? No en el aspecto profesional, sino más que todo como en un aspecto personal. ¿Alguna vez te has sentido culpable por ejemplo, tratar de diagnosticar a una mascota y de pronto has considerado que no ha sido la mejor manera de hacerlo o porque em, el el, el cliente, por ejemplo, te ha echado la culpa por, alguna acción dentro de todo tu proceso? Pues creo que no, o sea, sí ha pasado, pero no como a gran escala, pues que uno diga como procesos legales y algo así, pero creo que en la medicina veterinaria sí hay algo y es que primero los veterinarios nos involucramos emocionalmente mucho con los pacientes y eso pues algunas veces es un problema porque uno termina literal drenado, no solamente física, sino emocionalmente con pacientes que no terminan de la mejor manera. Pero siento que también muchas personas, por el simple desconocimiento de lo que es la medicina veterinaria y pues de todos los procesos, culpan mucho a los veterinarios eh, por cosas que no son nuestra culpa. O sea, por ejemplo, es muy común que pacientes que están muy graves lleguen a la clínica e incluso con los tratamientos que se hacen, fallecen. Y los propietarios no son conscientes que es el proceso natural de la enfermedad y que aunque uno lo trate, muchas veces eso puede pasar. Entonces, sí ha habido casos en donde las personas se enojan o piensan que uno hizo algo mal con sus mascotas y que por eso falleció, eh, pero pues es algo que, o sea, que pasa también en medicina humana. Muchas veces en muchos procesos no importa cuánto uno intente tratar al paciente, pues muchas veces no es suficiente y definitivamente el paciente no aguanta y fallece. Pero entonces sí, creo que es muy común que las personas culpen mucho a los veterinarios por muchas cosas que pasan con sus pacientes que muchas veces no está en nuestras manos.
Ok, Cata, y ya casi para ir cerrando, más que todo, cuéntame un poquito acerca de los retos profesionales que has tenido en tu carrera. Por ejemplo, cuáles han sido los mayores retos en tu enfoque como veterinaria. ¿Qué tan costosos son los insumos o medicamentos que me imagino la mayoría deben ser importados? Entonces, todo eso debe tener un costo muy alto también. Y pues, como si ustedes trabajando dependen mucho de esos productos importados, de esos insumos. Pues, por ejemplo, cuando yo estaba en Colombia, yo trabajaba como médica a domicilio independiente, entonces yo era la que conseguía todos los insumos y pues hacía todos los cobros. Hay insumos que son muy costosos, hay otros no tanto. Em, de los medicamentos hay mucha variedad, entonces hay muchos que obviamente son importados, pero hay otros que también se consiguen de marcas nacionales y obviamente son mucho más económicos. Pero sí hay unos insumos que son extremadamente costosos, incluyendo medicamentos, eh, y pues que igual se necesitan usar porque o son el único en su categoría o son el medicamento que realmente sirve para alguna enfermedad específica. Yo creo que sí influye un poquito pues en todo el tema de costos, porque obviamente uno no puede regalar los insumos. O sea, a mí me encantaría ejercer por pasión y no necesitar el dinero, obviamente, pero eso no sucede. Entonces, obviamente, las consultas tienen que cubrir esos costos de los insumos y creo que eso afecta un poquito también la disponibilidad para las personas, o, pues los propietarios de las mascotas. Pero sí, yo creo que es muy mezclado, pues los insumos que son baratos, hay demasiados también, pero también hay unos insumos que lamentablemente son muy costosos y que se necesitan. Ok. Y como a largo plazo, ¿tú cómo ves ese sector de la veterinaria, pues como todo este área de tratamiento de mascotas? Yo creo que igual va a ir aumentando. Yo creo que las personas cada vez quieren más mascotas, cada vez se encariñan más con las mascotas. em, y también creo que las mascotas cada vez son más enfermas por el simple hecho de los criaderos irresponsables que tienen muchos cruces mal hechos, y son razas que cada vez son más enfermas y, y yo creo que eso junto a las personas que quieren tener más mascotas, obviamente eso va a aumentar mucho la demanda de medicina veterinaria, y obviamente la medicina veterinaria siempre va a estar en constante crecimiento, siempre va a haber tecnologías nuevas, tratamientos nuevos, diagnósticos nuevos. Entonces yo creo que es un sector que igual va a ir creciendo con el tiempo. Ok, y ya para finalizar, ahora sí, ¿qué crees que debería mejorar en esa área veterinaria para que sea más controlado, más regulado, que tenga tratamientos de calidad, que sea más transparente con los clientes desinformados? Yo creo que debería haber más leyes que lo regulen, como la medicina humana. En la medicina humana hay muchas leyes que lo regulan, hay muchas cosas que los médicos no pueden hacer, pero creo que en la medicina veterinaria todavía falta mucha regulación, eh, con leyes que impidan que algunos médicos veterinarios inescrupulosos, porque en todas las profesiones lo hay, hagan cosas que no se deben o que no están preparados para eso. Porque lamentablemente en Colombia un veterinario se gradúa y puede ejercer como cualquier tipo de especialista sin tener realmente el título de especialista. Entonces, un médico se puede graduar y empezar a hacer cirugías sin haber tenido estudios de cirugía, eh, y así en muchas áreas. Entonces, creo que definitivamente la regulación con leyes podría ayudar mucho a eso. Ok, Cata, muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad, créenos que nos ayudaste mucho a entender mucho más este clúster. Con mucho gusto.